Hola, soy Manuel. Mis propios hijos me metieron en este asilo, no porque estuviera enfermo o no pudiera cuidarme, sino para quedarse con mi dinero antes de que yo muriera. Me sonrieron y me dijeron que era por mi propio bien, mientras sus abogados ya estaban redactando los documentos para tomar control de cada centavo que gané con el sudor de mi frente durante más de 50 años. Es increíble cómo la sangre de tu sangre puede ser la que afila el cuchillo que te clavan en la espalda. ¿Alguna vez has sentido que las personas en las que más confías te traicionan de la manera más cruel posible? Antes de contarte el día exacto en que encontré los mensajes que revelaron su plan y escuché con mis propios oídos la avaricia en sus voces, comenta aquí desde dónde estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucede cuando un padre descubre que para sus hijos no era más que una inversión a largo plazo y decide que su dignidad vale mucho más que cualquier lazo de sangre. El conflicto no empezó de la noche a la mañana. Fue un goteo lento y venenoso. Las visitas de Carlos y Miguel se hicieron más cortas, sus llamadas más espaciadas. De repente, solo hablaban de mi salud frágil y de lo complicado que era para ellos administrar mis propiedades. Recuerdo a Carlos el mayor mirando mi viejo sillón no con nostalgia, sino con los ojos de un tasador calculando su valor. El día que me trajeron aquí, lo llamaron un resort para la tercera edad. ¡Qué ironía! Las paredes eran de un blanco estéril que olía a desinfectante y a soledad. Me trajeron una pequeña maleta con un par de camisas viejas y 2 pantalones, dejando atrás una vida entera de recuerdos en la casa que construí con mis propias manos para ellos y su madre. Miguel, el menor, ni siquiera podía mirarme a los ojos. No paraba de jugar con las llaves del coche, como si tuviera una prisa desesperada por huir. Carlos, en cambio, llevaba una sonrisa ensayada, la de un vendedor de autos usados. Me daba palmaditas en la espalda y repetía: «Estarás mejor aquí, papá, más seguro». Seguro. Una palabra tan cruel cuando te sientes como un prisionero entregado a su celda por sus propios carceleros. La traición no estaba solo en el acto, sino en la despreciable actuación que montaron. Los primeros días fueron una humillación constante. Pasé de ser Manuel, el hombre que levantó un negocio de la nada, a ser el residente de la habitación 204. La rutina era aplastante. Comidas sin sabor a horas fijas. Actividades forzadas con otros ancianos que, como yo, miraban por la ventana con la misma expresión de abandono. Me sentaba por horas viendo los autos pasar, y cada uno era un recordatorio de la libertad que me habían robado. Intenté llamarlos, pero mis llamadas iban directamente al buzón de voz. «Estamos ocupados, papá. Luego te llamamos». Ese luego nunca llegaba. El silencio al otro lado de la línea era más ruidoso y doloroso que cualquier grito. Era un silencio cargado de codicia, de impaciencia, y su eco resonaba en los pasillos vacíos de este lugar, un recordatorio constante de mi nueva realidad. En la soledad de mi cuarto, empecé a recordar pequeñas cosas que antes había ignorado, conversaciones que escuché por casualidad y que en su momento no quise entender. Carlos preguntándole a mi abogado sobre las opciones de poder notarial para padres mayores. Miguel quejándose en voz baja del costo de mantenimiento de mi casa, la misma casa donde celebró sus cumpleaños y aprendió a caminar. En aquel entonces pensé que era una preocupación normal, casi práctica. Ahora, en este silencio impuesto, esos fragmentos se unían para formar un mosaico horrible y claro de su plan. Recordé a mi difunta esposa, Elena, que siempre me decía: «Cuida lo tuyo, Manuel, que a veces la familia es la que primero te da la espalda». Qué ingenua fui, cegado por el amor de un padre, un amor que ellos veían como una debilidad que podían explotar. Después de 2 semanas de un silencio casi total, finalmente logré que Carlos me contestara el teléfono. No le grité ni le reclamé. Con una calma que ni yo mismo sabía que tenía, le pregunté cuándo pensaban venir a visitarme. Su voz sonaba apurada, casi molesta. «Papá, es que estamos muy ocupados con los trámites de la casa. Hay que venderla, ya sabes, para cubrir los gastos de este lugar». La forma en que dijo «este lugar», con tanto desprecio, como si fuera un favor que me estaban haciendo. En ese preciso instante,
El último trozo de negación que me quedaba se hizo añicos. No estaban administrando mis bienes, estaban liquidando mi vida, vendiendo mi pasado para financiar mi encierro. La conversación terminó de forma abrupta. «Te tengo que dejar». Entró otra llamada, dijo. Mi llamada, la de su padre, era solo una interrupción en su agenda. Colgar el teléfono fue como cerrar la tapa de un ataúd. Mi ataúd. La frialdad en la voz de Carlos no dejaba lugar a dudas. No estaban cubriendo gastos, estaban vaciando mi vida, vendiéndola al mejor postor. Cada ladrillo de esa casa tenía el sudor de mi trabajo y las risas de Elena, mi difunta esposa. Recordé el rosal que ella plantó junto a la ventana de la cocina, las marcas en el marco de la puerta donde medíamos la altura de los niños cada año. Todo eso, ahora reducido a una transacción inmobiliaria, a una cifra en una cuenta bancaria a la que yo ya no tenía acceso. La tristeza que sentí al principio se estaba convirtiendo en algo más duro, más frío, una rabia silenciosa que se asentaba en el fondo de mi pecho, esperando. Me sentía borrado, como si mi existencia solo importara en términos de su valor monetario. Los días siguientes se volvieron un ejercicio de resistencia pasiva. Me negaba a participar en las actividades grupales, cantar canciones de mi juventud con un grupo de extraños mientras mis hijos desmantelaban mi legado, era un insulto. Me sentaba junto a la ventana de la sala común, no para ver el jardín, sino para observar a los demás. Veía, en sus ojos, la misma resignación que amenazaba con consumirme. Algunos sonreían con una cortesía vacía a las enfermeras, otros simplemente miraban un punto fijo en la pared, perdidos en recuerdos de un mundo que ya no les pertenecía. Me convertí en un fantasma entre fantasmas, un observador silencioso de mi propia desintegración. La comida seguía siendo insípida, las noches largas y el silencio, mi única compañía constante. Un silencio que gritaba la verdad que me negaba a aceptar del todo. Para ellos, yo ya estaba muerto. Una tarde, mientras miraba la lluvia golpear el cristal, un recuerdo me asaltó con una claridad dolorosa. Miguel, con apenas 7 años, había caído del roble del patio trasero y se había roto un brazo. Lo llevé en brazos hasta el coche, corriendo con el corazón en la garganta, mientras él lloraba más por el susto que por el dolor. Le prometí que todo estaría bien, que papá siempre estaría ahí para cuidarlo. Pasé esa noche en una silla incómoda junto a su cama, en el hospital, solo para asegurarme de que no tuviera miedo. ¿Dónde estaba ese niño que se aferraba a mi mano con tanta confianza? ¿En qué momento se transformó en este hombre que ahora me dejaba en un hospital para viejos, no por una fractura, sino por pura y simple conveniencia? La memoria, en lugar de consolarme, se sentía como una traición más, un recordatorio de un amor que yo di sin medida y que ellos convirtieron en un arma contra mí. Una semana después, aparecieron. No fue una visita de cortesía. Vinieron con un maletín de cuero y una expresión de urgencia mal disimulada. Carlos extendió unos papeles sobre la mesita de mi habitación. «Papá, necesitamos tu firma aquí», dijo, señalando una línea con un bolígrafo caro. «Es para transferir la propiedad de la casa. Un formalismo para agilizar la venta». No preguntó cómo estaba. No me miró a los ojos más de 2 segundos. Miguel se quedó junto a la puerta, mirando sus zapatos, como un cómplice avergonzado. La escena era surrealista. Estaba firmando la sentencia de muerte de mi propio hogar, el santuario que construí para ellos, y lo hacía bajo la mirada impaciente de los 2 hombres a los que les di la vida. Sentí el frío del papel bajo mis dedos y el peso de su ingratitud aplastándome el pecho. Tomé el bolígrafo. Mi mano temblaba, no por la vejez, sino por una mezcla de rabia y humillación. Por un instante, quise romper esos papeles en 1000 pedazos, gritarles que se largaran y que nunca más volvieran. Pero entonces vi la mirada de Carlos, una mirada fría, calculadora, que ya me veía como un obstáculo superado. Sabía que negarme solo retrasaría lo inevitable y les daría más razones para declararme incompetente. Así que firmé. Mi nombre, Manuel Vargas, garabateado en la parte inferior de la página, se sentía como la firma de un extraño. Les entregué los documentos y ellos apenas disimularon su alivio. «Gracias, papá»,
Te llamaremos pronto, dijo Carlos, guardando todo rápidamente en su maletín. Se fueron tan rápido. Como llegaron, dejándome con el eco de sus pasos y un sabor amargo a derrota en la boca. Esa noche no pude dormir. La humillación de esa firma me carcomía por dentro. Me sentía despojado, no solo de mi casa, sino de mi autoridad, de mi dignidad como padre y como hombre. Me levanté y me miré en el pequeño espejo del baño. Vi a un viejo, sí, pero en mis ojos no había derrota, sino una llama que se negaba a extinguirse. Fue en ese momento que algo cambió. La tristeza se solidificó en una determinación de acero. No iba a dejar que me pisotearan así. No iba a hacer la nota al pie de página en la historia de su ambición. Ellos creían que me habían despojado de todo, pero se equivocaban. Había algo que no podían tocar, algo que habían olvidado por completo en su prisa por cobrar mi herencia. Un secreto que guardé durante décadas, un as bajo la manga que mi querida Elena siempre me aconsejó mantener en reserva, por si acaso. Empecé a prestar más atención, a escuchar las conversaciones de las enfermeras, a observar las rutinas del asilo. Me hice amigo de una de las auxiliares más jóvenes, una chica llamada Sofía, que a menudo se quedaba unos minutos más para hablar conmigo. No le conté mi historia, pero le hice preguntas discretas sobre cómo funcionaba el correo, si era posible usar una computadora, cosas aparentemente triviales. Ella, con la inocencia de su juventud, me ayudaba sin sospechar nada. Cada pequeña información era una pieza más en el rompecabezas que estaba armando en mi mente. Mis hijos habían cometido un error fatal. Me subestimaron. Pensaron que al encerrarme entre estas 4 paredes habían neutralizado al viejo. No se dieron cuenta de que me habían dado lo único que necesitaba para planear mi contraataque, tiempo y una razón para luchar. Unas semanas después de la firma, mis hijos, sintiéndose completamente victoriosos, apenas llamaban. Cuando lo hacían, era con un nuevo tono de autoridad condescendiente, como si estuvieran gestionando una propiedad problemática en lugar de hablar con su padre. Una tarde Miguel llamó, no para preguntar cómo estaba, sino para quejarse del proceso de vaciar la casa. «Papá, hay demasiada basura tuya aquí. ¿Podemos tirar todas estas fotos viejas y libros?» Basura. Mi vida entera, mis recuerdos con su madre, los trofeos de su infancia que guardé con tanto cariño, todo reducido a basura. Le dije con calma que esos también eran sus recuerdos. Él solo suspiró, impaciente. «Sí, sí, lo que digas. Solo quería avisarte». La llamada fue un mensaje claro. Ahora que tenían la casa, mi opinión, mi pasado, mis sentimientos, eran solo una inconveniencia que debían gestionar antes de cobrar el cheque. Esa crueldad casual, esa indiferencia, dolía más que cualquier grito o insulto directo. Pero entonces, una semana más tarde, Carlos llamó. Su voz era completamente diferente. Había una energía nerviosa, un temblor de emoción que no podía ocultar. «Papá, estábamos limpiando tu viejo escritorio y encontramos algo. Un estado de cuenta de un banco en Suiza. Es de hace años, pero la cantidad es considerable». Me quedé en silencio, dejando que la carnada hiciera su efecto, escuchando su respiración agitada al otro lado de la línea. «No teníamos idea de que tenías cuentas en el extranjero. Nuestro abogado dice que no hay registro de esto en tus papeles oficiales». Podía casi oír los engranajes girando en su cabeza, los signos de dólar iluminándose en sus ojos. Habían estado vaciando la basura y se habían tropezado con lo que ellos creían que era un mapa del tesoro. El anzuelo había sido mordido, no exactamente como lo había planeado, pero el resultado era el mismo. Fingí una confusión que, para entonces, ya había perfeccionado. «Suiza. No recuerdo nada de eso, hijo. Debes estar equivocado. Tal vez eran papeles viejos de algún negocio fallido que nunca funcionó. Pero yo sabía perfectamente lo que habían encontrado. Era el único extracto que había guardado de una cuenta que cerré hace más de 20 años, un documento que mantuve precisamente para una emergencia como esta. Un señuelo, una cuenta fantasma. Carlos, por supuesto, no se tragó mi actuación. «Papá, no juegues conmigo. Estamos hablando de mucho dinero. Dinero que podría ayudarnos a todos». La forma en que dijo «ayudarnos a todos»
fue un intento tan patético y transparente de incluirme en su avaricia. Nunca se trató de todos, siempre se trató de ellos, y ahora, más que nunca, estaban desesperados por encontrar el tesoro que creían que les había estado ocultando durante toda mi vida. 2 días después, estaban de vuelta en mi habitación. Esta vez, no hubo sonrisas forzadas ni falsas pretensiones de cuidar mi bienestar. La atmósfera era tensa, cargada de una codicia apenas contenida. Carlos se sentó en el borde de mi cama, demasiado cerca, invadiendo mi espacio personal de una manera que me hizo sentir acorralado, mientras Miguel vigilaba la puerta como un matón barato. Trajeron una carpeta llena de documentos y el viejo estado de cuenta suizo. «Papá, vamos a hablar en serio», dijo Carlos, su voz baja y amenazante. «Sabemos que tu memoria no es la mejor últimamente, pero tienes que hacer un esfuerzo. ¿Dónde está el dinero de esta cuenta? ¿Lo transferiste a otro lado? ¿Hay una caja de seguridad? ¿Un segundo testamento?» Ya no era su padre. Era una caja fuerte a la que habían olvidado la combinación y estaban dispuestos a sacudirla violentamente hasta que se abriera y revelara su contenido. Los miré a ambos dejando que mi mirada se detuviera en cada uno, disfrutando de su creciente incomodidad bajo mi silencio. Suspiré, un suspiro largo y cansado, el de un anciano al que le fallan los recuerdos. «Hijos, ya se los dije, no sé de qué me están hablando. Desde que su madre murió, mi cabeza no ha sido la misma. Estaba usando la misma carta que ellos me habían repartido, la del viejo senil e incompetente». Vi la frustración deformar el rostro de Miguel. Apretó los puños a sus costados. Carlos, siempre el más controlado, intentó una táctica diferente, una que era aún más insultante. «Quizás si te llevamos a la casa, ver tus cosas te refresque la memoria. Podríamos pasar un día juntos como antes». La oferta era tan falsa que casi me eché a reír. No querían pasar un día conmigo. Querían usar mi antiguo hogar como una sala de tortura psicológica para arrancarme la información. Mi continuo silencio y mi fingida confusión finalmente hicieron que Miguel explotara. «Deja de hacerte el tonto, viejo», espetó dando un paso amenazante hacia mí. «Sabemos que está ahí. Siempre fuiste un egoísta, guardándotelo todo para ti. Seguro que ni siquiera mamá sabía de esto». Carlos lo detuvo, poniendo una mano firme en su pecho. «Cálmate, Miguel. Así no conseguiremos nada». Pero la máscara de autocontrol de Carlos también se había resquebrajado. Sus ojos me miraban con un odio frío y calculador que nunca antes había visto. «Papá, esto no es un juego. Ese dinero nos pertenece por derecho. Somos tu familia. Tienes la obligación de dárnoslo». La palabra obligación resonó en la pequeña y estéril habitación. Para ellos, mi único propósito en la vida, mi única obligación, era financiar sus ambiciones, incluso desde este asilo donde me habían abandonado a mi suerte. La humillación era total y, por primera vez, la estaba disfrutando. Se fueron de la habitación dando un portazo que hizo vibrar el marco de la puerta. Los escuché discutir acaloradamente en el pasillo, sus voces llenas de frustración y codicia, culpándose mutuamente. Me quedé sentado en mi cama, en el silencio que dejaron atrás, pero por dentro, una extraña y fría calma me invadió por completo. Ya no sentía la derrota ni la humillación de la última vez. Ahora, el juego había cambiado de manera definitiva. Ellos creían que me tenían acorralado, que solo era cuestión de tiempo antes de que el viejo senil cediera y les diera lo que querían. No se daban cuenta de que eran ellos los que estaban atrapados en mi red. Cada visita, cada pregunta, cada insulto, solo los hundía más en la trampa que yo, con la ayuda silenciosa de mi querida Elena desde donde estuviera, les estaba tendiendo. La verdadera fortuna no estaba en Suiza, estaba en el plan que ahora se desarrollaba a la perfección. Los días siguientes, mis hijos intentaron una nueva estrategia, una más rastrera y desesperada. Dejaron de visitarme, pero su presencia se sentía de otras maneras. Empezaron a llamar al asilo, no para preguntar por mi salud, sino para interrogar sutilmente al personal. Le ofrecieron dinero a una de las enfermeras de la noche para que revisara mis cosas, buscando documentos importantes que el abuelo podría haber perdido.
Intentaron sonsacarle información a Sofía, elogiando su dedicación y preguntándole si yo hablaba de viejos tiempos o de negocios en Europa. No se daban cuenta de que su codicia era tan transparente como el cristal de la ventana de mi cuarto. Cada intento fallido los dejaba más expuestos, revelando que su supuesta preocupación por mí no era más que una fachada para su cacería del tesoro. Su desesperación se estaba volviendo descuidada, y eso era exactamente lo que yo necesitaba. Pero Sofía era más leal de lo que ellos jamás podrían imaginar. Una tarde, entró en mi habitación con la bandeja de la cena, pero sus ojos me decían que algo más pasaba. Cerró la puerta suavemente y se sentó en el borde de mi cama. Su voz apenas un susurro. Don Manuel, sus hijos, estuvieron aquí. Bueno, su hijo mayor. Me ofreció dinero, mucho dinero, para que le dijera si usted había mencionado alguna caja fuerte o alguna clave. Me contó toda la conversación, palabra por palabra. No había indignación en su voz, sino una profunda tristeza. Ver la lealtad en los ojos de esa joven, una extraña, contrastaba de forma brutal con la traición de mi propia sangre. Le agradecí con un apretón en la mano, un gesto que valía más que cualquier palabra. La torpeza de mis hijos me había entregado la pieza final que necesitaba, la prueba irrefutable de sus intenciones. Esa misma tarde supe que el momento había llegado. Ya no podía seguir jugando al viejo confundido. La paciencia se había agotado y la siguiente jugada tenía que ser la definitiva. Le pedí a Sofía un favor, el más grande de todos. Le pedí que me consiguiera un teléfono desechable, uno que no pudiera ser rastreado. Ella no hizo preguntas. Simplemente asintió, entendiendo que algo importante estaba en juego. La mañana siguiente, me lo entregó discretamente junto con mi medicina matutina. Sostuve el pequeño aparato en mis manos temblorosas, sintiendo su peso como el de un arma. Esa noche, cuando el silencio del asilo era absoluto, marqué un número que no había usado en más de una década, un número que me sabía de memoria y que mis hijos ni siquiera sabían que existía. Era hora de despertar a un viejo amigo, un guardián de secretos que había estado esperando pacientemente mi llamada. La voz del señor Ramírez al otro lado de la línea fue un bálsamo de profesionalismo y lealtad en medio de tanto caos. Era mi abogado de confianza, el que manejaba la parte de mi vida que mis hijos nunca conocieron. Le expliqué la situación con una claridad y precisión que habrían dejado a Carlos y Miguel boquiabiertos. No había rastro del anciano senil que ellos creían que era. Le di instrucciones detalladas. Convocar a una reunión familiar urgente en el asilo para discutir la totalidad de mi patrimonio, incluyendo activos no declarados previamente. Le pedí que trajera toda la documentación de la fundación que Elena y yo creamos años atrás, una fundación a la que había estado desviando silenciosamente la mayor parte de mi fortuna líquida durante los últimos 20 años. El plan estaba en marcha. La trampa, por fin, estaba lista para cerrarse sobre ellos. Imagino la escena en la oficina de Carlos cuando recibió la llamada del señor Ramírez. La sorpresa inicial, seguida de una oleada de euforia mal disimulada. Para ellos esa llamada sería la confirmación de sus sospechas, la prueba de que su presión había funcionado. Creerían que el viejo finalmente había cedido, que estaba listo para revelar la ubicación del tesoro suizo. Seguramente se felicitaron mutuamente, convencidos de su propia astucia. No se les ocurriría pensar que el señor Ramírez no era el mismo abogado familiar que les ayudó con los trámites de la casa. No investigarían su nombre, cegados por la avaricia. Se prepararían para la reunión como dos depredadores que se preparan para el festín, sin saber que en realidad estaban caminando directamente hacia la jaula que yo mismo les había construido con paciencia, dolor y una determinación inquebrantable. El día de la reunión, el aire en el asilo se sentía diferente, cargado de una electricidad palpable. Mis hijos llegaron puntuales, algo inusual en ellos. Carlos vestía un traje caro, como si fuera a cerrar el negocio de su vida. Miguel, a su lado, no podía ocultar una sonrisa nerviosa y expectante. Trajeron a su propio abogado, un hombre de aspecto resbaladizo que no dejaba de mirar su reloj de oro. Yo los esperé en la pequeña sala de conferencias del asilo, vestido con mi ropa de siempre,
un simple pantalón de pana y una camisa de cuadros. Me aseguré de parecer frágil, un poco ausente, apoyándome un poco más de lo necesario en mi bastón. Dejé que su arrogancia llenara la habitación, que se sintieran completamente en control. Sofía me trajo un vaso de Minuten, agua, y me guiñó un ojo discretamente antes de salir. El escenario estaba listo. La función estaba a punto de comenzar. Nos sentamos en la pequeña sala de conferencias, una habitación impersonal con una mesa de formica y sillas de plástico. El señor Ramírez, mi abogado, un hombre de apariencia serena pero con una mirada de acero, colocó un grueso maletín sobre la mesa. Mis hijos y su abogado se sentaron frente a nosotros, sus rostros una mezcla de impaciencia y codicia. Carlos fue el primero en hablar, su voz goteando una falsa cordialidad. «Bueno, papá, nos alegra que finalmente hayas decidido ser razonable. Estamos aquí para ayudarte a organizar todo». Asentí lentamente, sin decir una palabra, y miré al señor Ramírez. Él entendió la señal. Abrió su maletín con un clic que resonó en el silencio tenso de la habitación, pero en lugar de sacar estados de cuenta bancarios de Suiza, sacó una serie de carpetas con un logo que mis hijos no reconocieron. La confusión comenzó a dibujarse en sus rostros. El juego, mi juego, había comenzado. El señor Ramírez carraspeó suavemente, atrayendo la atención de todos. No miró los papeles suizos que Carlos había puesto sobre la mesa con tanta presunción. En su lugar, sacó una carpeta de cuero azul oscuro y la abrió. «No estamos aquí para hablar de cuentas fantasma en Suiza, señores», dijo con una voz tranquila pero firme que llenó la pequeña habitación. «Estamos aquí para discutir la disposición final de los bienes del señor Manuel Vargas, tal como él y su difunta esposa, la señora Elena Vargas, lo estipularon hace más de 15 años». Colocó el primer documento en el centro de la mesa. En la parte superior, en letras elegantes, se leía: «Acta constitutiva de la Fundación Vargas Elena para el Amparo y la Educación». Mis hijos se miraron, una sombra de confusión cruzando sus rostros. Su abogado se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos, su instinto diciéndole que algo iba muy mal. Con una calma metódica, el señor Ramírez comenzó a explicar. «La Fundación Vargas Elena, creada en memoria de mi esposa, tenía como único propósito ofrecer becas universitarias a jóvenes de bajos recursos y financiar residencias dignas para ancianos desamparados». Mientras hablaba, iba colocando documentos sobre la mesa: transferencias de acciones, escrituras de propiedades comerciales, certificados de inversión. «Durante los últimos 20 años», continuó Ramírez, «el señor Vargas ha estado transfiriendo sistemáticamente, de forma legal e irrevocable, el 95% de su patrimonio líquido y de sus activos a esta fundación». La sonrisa expectante de Miguel se congeló. Carlos dejó de parecer un hombre de negocios a punto de cerrar un trato y empezó a parecer un jugador que se daba cuenta de que le habían cambiado las cartas. El aire en la habitación se volvió pesado, denso, con una comprensión horrible que apenas comenzaba a formarse en sus mentes. El golpe de gracia llegó con el último documento que el señor Ramírez deslizó sobre la mesa. Era una copia notariada de mi testamento, actualizado hacía 10 años. «Como pueden ver», dijo, señalando un párrafo resaltado, «el señor Vargas nombra a la Fundación Vargas Elena como única y universal heredera de todos sus bienes restantes tras su fallecimiento. Esto incluye, por supuesto, cualquier propiedad a su nombre en el momento de la firma». Hizo una pausa, dejando que las palabras se asentaran. «Lo que significa que el dinero de la venta de la casa, su hogar de la infancia que ustedes gestionaron tan eficientemente, legalmente pertenece a la Fundación. De hecho, les enviaremos la factura por los gastos de gestión que dedujeron sin autorización». Carlos palideció visiblemente. Su abogado se reclinó en su silla, derrotado. El silencio fue absoluto, roto solo por la respiración agitada de mis dos hijos. Miguel fue el primero en romperse. Se puso de pie de un salto, golpeando la mesa con el puño y haciendo que el vaso de agua se tambaleara. «Esto es un robo, una locura», gritó, su rostro enrojecido por la rabia y la humillación. Él no estaba bien de la cabeza cuando firmó esto. «Tú», me señaló con un dedo tembloroso, «siempre nos odiaste.
Preferiste darle nuestro dinero a extraños. Su abogado intentó calmarlo poniéndole una mano en el brazo, pero Miguel la apartó con violencia. Estaba completamente fuera de sí. La imagen del niño malcriado al que le quitan su juguete más caro. Ya no veía a un padre, solo a un obstáculo, a un traidor que le había arrebatado la vida de lujo que él sentía que se merecía por derecho de nacimiento. Su codicia, finalmente desnuda y sin disfraces, era un espectáculo patético y grotesco. Carlos, siempre más calculador, se volvió hacia su abogado con una pregunta desesperada en los ojos. Podemos impugnar esto, ¿verdad? Por incapacidad mental, por influencia indebida. Su voz era un susurro tenso, buscando cualquier resquicio legal, cualquier esperanza a la que aferrarse. Pero el señor Ramírez estaba preparado. Sin inmutarse, sacó otra carpeta más delgada. «Me temo que no será posible», respondió con una frialdad cortante. «Aquí tengo las evaluaciones psiquiátricas anuales que el señor Vargas se ha realizado voluntariamente durante los últimos 15 años, todas certificando su plena capacidad mental y cognitiva. También tenemos declaraciones juradas de 3 testigos, incluyendo el notario, que confirman que firmó el testamento en total posesión de sus facultades, sin coacción alguna». El rostro de Carlos se descompuso. La trampa no tenía fisuras. Era una obra maestra de previsión legal, construida ladrillo a ladrillo durante años. Fue entonces cuando hablé. Dejé de temblar, me erguí en mi silla, y la fragilidad que había fingido durante meses se desvaneció como la niebla matutina. Los miré directamente a los ojos, a los dos, y mi voz salió clara, firme y cargada con el peso de cada una de sus traiciones. Ustedes no querían a un padre, querían un cajero, automático, uno que, para su desgracia, tardaba demasiado en quedarse sin fondos. Me incliné hacia adelante. Creyeron que encerrándome aquí me anulaban, que me convertían en un mueble viejo y senil, pero me dieron tiempo para verlos tal como son. Hice una pausa y añadí con una calma glacial. Incluso sé del dinero que le ofrecieron a Sofía para que espiara en mi habitación. ¿De verdad pensaron que la lealtad se podía comprar tan fácilmente? No todos tienen su precio. Ver la vergüenza y el shock en sus caras fue casi tan satisfactorio como la justicia misma. Finalmente, les di el último golpe, el que sabía que los destrozaría por completo. «No se preocupen, no los he desheredado del todo», dije, y por un instante vi un absurdo destello de esperanza en sus ojos. «Les dejo un legado muy importante. La responsabilidad. Según los estatutos de la fundación que su madre ayudó a redactar, está estrictamente prohibido usar sus fondos para beneficiar a familiares directos que posean medios propios. Por lo tanto, los gastos de mi estancia en este resort para la tercera edad, como lo llamaron, correrán íntegramente por su cuenta. A partir de hoy». Me recosté en mi silla. «Mi verdadero legado no son ustedes. Es cada joven que irá a la universidad, cada anciano que tendrá un hogar. Es todo lo que ustedes nunca valoraron: la decencia, la generosidad y el amor al prójimo». Con un gesto de la mano, le indiqué al señor Ramírez que la reunión había terminado. Los miré una última vez, no con odio, sino con una lástima infinita. Eran ricos en ambición, pero estaban en la más absoluta bancarrota de alma. Se fueron sin decir una palabra más. Su abogado les susurró algo al oído, recogió sus papeles con una prisa casi cómica y los guió fuera de la habitación como un pastor a 2 ovejas apaleadas. La puerta se cerró con un clic suave, pero en el silencio que dejó, el estruendo de su derrota era ensordecedor. Me quedé mirando la silla vacía, donde se había sentado Carlos, la marca de su puño aún visible en la superficie de la mesa. El señor Ramírez me miró y, con una calma que me ancló a la realidad, preguntó: «¿Se encuentra bien, don Manuel?». Asentí lentamente. No sentía euforia ni alegría. Sentía el peso de una amputación necesaria. Había cortado la parte podrida de mi vida, y aunque sabía que era por mi propio bien, la herida aún dolía. La justicia, a veces, no se siente como una victoria, sino como un funeral silencioso por lo que pudo haber sido y nunca fue. Mi vida en el asilo cambió de la noche a la mañana. Dejé de ser el residente fantasma de la habitación 204.
Con una parte de los fondos que me quedaban, y que ahora administraba yo mismo, me mudé a una de las mejores suites del lugar, una con un pequeño balcón que daba al jardín. El personal, que ahora conocía la historia completa, me trataba con un respeto que iba más allá de la simple cortesía profesional. Había admiración en sus ojos. Sofía se convirtió en mi confidente, y en 1906, la nieta que nunca tuve. Traía su almuerzo y comíamos juntos en mi balcón, hablando no de mis penas, sino de sus sueños y del futuro. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de mirar hacia el pasado con amargura y comencé a sentir una curiosidad genuina por el mañana. Empecé a vivir de nuevo, no solo a sobrevivir. Por supuesto, las consecuencias para Carlos y Miguel no tardaron en llegar. La fundación, a través del bufete del señor Ramírez, procedió legalmente para recuperar el dinero de la venta de la casa. Además, las facturas mensuales de mi estadía en la suite del asilo comenzaron a llegar puntualmente a sus respectivos domicilios. Me enteré, a través de un primo lejano que aún se atrevía a llamarme, que la situación los había devastado financieramente. Carlos tuvo que vender su preciado auto deportivo y Miguel se vio forzado a hipotecar su casa, la misma que había comprado con un generoso préstamo que yo le di años atrás. Se habían pasado la vida esperando mi dinero para construir un futuro de lujos, y en su prisa por conseguirlo, terminaron perdiendo hasta lo poco que habían construido por sí mismos. La ironía era tan amarga como justa, pero la ruina económica fue solo el principio. Su relación, ya frágil y basada en la codicia compartida, se hizo añicos. Se culpaban mutuamente en público y en privado. Carlos acusaba a Miguel de ser un bruto impulsivo, cuya agresión nos había puesto en alerta, mientras que Miguel le reprochaba a Carlos su arrogancia y su pésima planificación. Dejaron de hablarse. Se convirtieron en dos extraños unidos únicamente por una deuda compartida y un resentimiento mutuo que los consumiría por el resto de sus vidas. Habían intentado robarme mi legado, pero en el proceso lo único que lograron fue destruir el suyo propio, borrando cualquier vestigio de hermandad y convirtiéndose en meros socios de un negocio fallido. Su avaricia no solo les costó una fortuna, les costó la única familia que les quedaba, el uno al otro. Mientras ellos se hundían en su miseria, yo encontré un nuevo propósito. Le pedí al señor Ramírez que me trajera los informes de la fundación. Pasaba mis tardes en el balcón leyendo las solicitudes de becas de jóvenes brillantes y sin recursos. Leía sobre sus sueños de ser médicos, ingenieros, artistas. Con la ayuda de Sofía y la tecnología, empecé a tener videollamadas con algunos de ellos. Ver la esperanza en sus ojos, escuchar la gratitud en sus voces, me dio una razón de ser que el dinero por sí solo nunca podría comprar. Cada beca aprobada, cada proyecto para un nuevo centro de día para ancianos, era un ladrillo más en el verdadero legado que Elena y yo siempre quisimos construir. Un legado no de sangre, sino de oportunidad y compasión. Estaba sembrando árboles bajo cuya sombra nunca me sentaría, y eso me llenaba de una paz inmensa. Nunca más volví a ver a mis hijos. Una noche, Miguel dejó un mensaje de voz en el teléfono del asilo. Su voz, arrastrada por el alcohol, era una mezcla patética de súplica y acusación. Lo borré antes de que terminara. No necesitaba sus disculpas vacías ni sus reproches. Mi vida ya no les pertenecía, ni siquiera en mis pensamientos. A veces, desde mi balcón, miro el rosal que Sofía me ayudó a plantar en una maceta grande. Me recuerda al que tenía Elena en casa, y entiendo que la familia no es una obligación impuesta por la sangre, sino una elección que se hace cada día con lealtad, respeto y amor. Mis hijos hicieron su elección hace mucho tiempo, y yo, finalmente, fui libre para hacer la mía, rodeado no de la familia que me tocó, sino de la que, con mis acciones, elegí construir. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo o tu propia familia intenta quitártelo. Gracias por escucharme. No los he perdonado, no de la manera en que la gente espera. Perdonar implicaría borrar una deuda, y la suya es demasiado grande.
pero he aprendido algo más valioso. He dejado de necesitar su arrepentimiento. El dolor de su traición es una cicatriz que siempre estará ahí, un recordatorio de la fragilidad de los lazos de sangre. Sin embargo, ya no es una herida abierta que dicta mis días. La he transformado en el cimiento de mi nueva vida. Cada vez que firmo una nueva beca, cada vez que apruebo un proyecto para un hogar de ancianos, siento que estoy reescribiendo mi historia. No soy la víctima que ellos intentaron crear, sino el arquitecto de un legado que ellos nunca entendieron, uno que se mide en vidas cambiadas, no en cifras en una cuenta bancaria. Mi paz no viene de su ausencia, sino de mi propia y renovada presencia en el mundo. Miro a mi alrededor, en la tranquilidad de mi balcón, y entiendo la diferencia entre estar solo y sentirse solo. Durante meses me sentí profundamente solo, rodeado de gente, porque me habían arrancado mi identidad. Ahora a menudo estoy solo, pero nunca me siento así. Estoy conectado a cientos de vidas a través de la fundación. Recibo cartas, a veces torpemente escritas, de jóvenes que me cuentan sus logros, de directores de residencias que me agradecen por una nueva instalación. Cada una de esas cartas es un testimonio de que el amor y la gratitud pueden florecer en los lugares más inesperados, a menudo de extraños, que te valoran más que aquellos que llevan tu apellido. Mis hijos me quitaron una casa, pero sin saberlo, me abrieron las puertas a un hogar mucho más grande, uno construido sobre el respeto y la decencia. La justicia, descubrí, no es un acto de venganza. La venganza te consume, te mantiene atado a las personas que te hicieron daño. Lo que yo hice fue simplemente reequilibrar la balanza. Les quité el poder que creían tener sobre mí y mi futuro, y se lo devolví a quienes realmente lo merecían. No me alegro de su miseria, pero entiendo que es una consecuencia directa de sus propias elecciones. Cosecharon exactamente lo que sembraron. Su obsesión por el dinero los dejó sin nada, no solo materialmente, sino espiritualmente. La verdadera justicia no fue mi plan, sino la ley natural de la vida que dicta que la codicia, tarde o temprano, siempre se devora a sí misma. Dejaron un vacío en mi vida, pero el vacío que crearon en la suya es uno que ninguna cantidad de dinero podrá llenar jamás. A menudo me preguntan si extraño la vida de antes, si extraño ser el patriarca de una familia. La verdad es que no extraño la ilusión. Lo que tenía no era una familia, era una audiencia que esperaba pacientemente el final del acto para repartirse el botín. Lo que tengo ahora es real. Tengo a Sofía, que discute conmigo sobre política y se ríe de mis chistes malos. Tengo al señor Ramírez, que más que un abogado, se ha convertido en un amigo leal. Y tengo a todos esos rostros anónimos a los que, de alguna manera, les he podido dar una oportunidad. Entendí que la familia no es la gente a la que estás obligado a amar, sino la gente que, sin obligación alguna, elige caminar a tu lado, respetarte y verte por quién eres, no por lo que tienes. Eso es más valioso que cualquier herencia. Mi historia no es sobre un viejo que se vengó de sus hijos. Es sobre un hombre que se negó a que el último capítulo de su vida fuera escrito por la avaricia de otros. Es una historia sobre recuperar la dignidad cuando te la han arrebatado, sobre encontrar un propósito cuando te han dejado sin nada. Es la prueba de que nunca es demasiado tarde para decidir quién quieres ser y qué legado quieres dejar. El dinero que mis hijos tanto ansiaban ahora construye futuros, alivia soledades y siembra esperanza. Ellos querían mi fortuna para sí mismos, y al final, sin quererlo, la multiplicaron para el bien de cientos. Quizás esa, después de todo, fue la lección más grande e irónica de todas. Mi final no fue el que ellos planearon, sino el que yo, con la ayuda silenciosa de Elena, siempre soñé. Si conoces a alguien que necesite escuchar este mensaje de dignidad y autorrespeto, por favor, comparte este video con esa persona. No olvides suscribirte para más historias sobre cómo encontrar tu propio valor, incluso cuando el mundo o tu propia familia intenta quitártelo. Gracias por escucharme.